vamos a inaugurar una columna nueva que se llama Dulce Macumba con nuestro querido Leandro Reta. Él es fundador y expresidente de Trasquintu, socio de Date SRL y también nuestro técnico de Radio TFK, que ahora está siendo reemplazado por Ro. Es el, ¿cómo es? El Genia, estreno Ro. de Ro en este trabajo. Y bueno, hoy nos acompaña en una faceta que ha desarrollado mucho en el último tiempo y que nos gustaría analizar, explorar un poquito, que es el análisis político. Yo quiero arrancar preguntando por qué Dulce Macumba. Bueno, Dulce Macumba es de una canción de Los Redondos, que esa es su Dulce Macumba. Y más allá de lo que significa en la canción, me gusta la palabra Macumba porque tiene como algo entre mítico y marginal. Pero además tiene el dulce, es como un oxímoron en algún punto, ¿no? Porque es como algo oscuro, pero dulce, y me gustaba eso. Podríamos definir a la política argentina Y así. me parece que hablar un poco de política es como una dulce macumba, porque tiene la parte así de sucia, de barro, de esa cosa, pero, ¿sabés? Por lo menos a los que nos gusta es apasionante. O sea, siempre tenés temas para hablar. Siempre es dulce. Sí. Y en algún punto sí. No te dije bienvenido porque ya estabas acá desde hace rato. Sí. Sí, totalmente coincido. Bueno, ha pasado de todo en este fin de semana. Mucho. Sí, Ha mucho. pasado muchas cosas y queremos preguntarte si crees que fue un acierto por parte del gobierno nacional nacionalizar las elecciones de provincia de Buenos Aires, cuando excepto en Cava los oficialismos provinciales venían ganando cómodamente. Yo creo que el gobierno nacional no hizo nada para que se nacionalice, más que meter la pata una tras otra. O sea, todas estas las escuchas, todo lo del fentanilo, cada tanto aparece de nuevo lo de Libra. Todas esas situaciones fueron haciendo que la propia dinámica o sea, que el dólar siempre esté subiendo, que siempre estemos esperando, hizo que se nacionalice sola, o sea, no más allá de lo que Más hayan el querido. presidente mismo de la nación yendo a campañas y Claro. poniendo eslogan como kirchnerismo nunca más. O sea, Claro. como que él se puso a la brecha en contra de lo que vendría a ser el kirchnerismo. Sí, o sea, era medio imposible que no se nacionalizara. Tal Porque cual. Por ahí, para dar un poquito de contexto, por si alguien nos está escuchando de otra provincia que no es la de Buenos Aires, este fin de semana hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, unas elecciones que eran que se desdoblaron, digamos, que en vez de ser la elección tanto para los diputados nacionales y provinciales y para los diputados y senadores nacionales y los concejales, que es lo que suele pasar, generalmente se vota todo junto, Claro. se desdoblaron, entonces votamos solo en provincia de Buenos Aires para los concejales, para los consejeros escolares y para los diputados provinciales. Primera vez que se hace en la provincia de Buenos Aires, siempre se votó a la par que lo nacional, y creo que es un gran acierto de Kicillof, que hay que dárselo. O sea, el plan, lo que se planeaba con Kicillof era provincializar la elección, al final, como hablamos recién, se nacionalizó, pero le terminó saliendo bien, y me parece que si hay un gran ganador de esta elección es Axel Kicillof, que quedó como el principal opositor. En las últimas horas, distintos periodistas y también analistas políticos se pararon en dos posturas, que parece que son lo mismo, pero no sé si son lo mismo. Vos nos dirás. Dale. Algunos afirman que ganó el kirchnerismo Sí. y otros que perdió Milei. ¿Vos qué crees que pasó? Yo creo que primero perdió Milei, pero que el peronismo, o kirchnerismo, Campo Nacional y Popular, nombre que le quieran poner, porque es Fuerza Patria, una cosa indescriptible. Hizo una muy buena elección, estuvo a 3 puntos de sacar el 50% de los votos. O sea, es muchísimo. Sí. Con estos mismos números gana en primera vuelta en 2027. O sea, si bien se puede decir que cayó mucho el voto de Milei por errores de ellos, que Milei pierde la elección, es innegable que la elección del peronismo es muy buena. Es muy buena. Sí, sacaron unos 14 puntos de diferencia más o menos. Claro. Sí, aproximadamente. Sí. Bueno, no leímos los resultados, pero bueno,
por ahí es muy numérico esto. Se pueden ir a consultar a cualquier página oficial los resultados de las elecciones acá en Buenos Aires. Claro que ya todo el mundo está hablando, salieron Claro, en todos casi sí, los sí, portales de noticias, hasta portales internacionales. Sí. En varias planas fue esta misma plana que Milei había perdido las elecciones en provincia, Claro. siendo que él ni siquiera Claro. estaba. Claro, o sea, en realidad fue Milei no va muy como lindo. candidato de nada, ¿no? Claro. Digamos, lo que estamos diciendo es que la Libertad Avanza como partido no hizo unas buenas elecciones, pese a que se esperaba que sí, ¿no? O sea, yo creo que Sí. había una expectativa y aparte las encuestas no sé qué estaban dando, pero estaban Sí, dando sí, raro sí. con esta Ah. cuestión de que, bueno, de que sí, de que la Libertad Avanza iba a mantener eso que había pasado en las elecciones Y pasadas. yo creo que esperaban superar el 40% a nivel provincial y quedaron bastante lejos. 33 por ahí, 32, 33. Totalmente. Claro, además, las O sea, que encuestas- termina pasando que en la provincia de Buenos Aires solo un tercio, una de cada 3 personas banca a Milei Claro. para un gobierno. El mate, El chicos. mate, sí, el sí, mate sí. es Es fundamental para necesario. esta conversación. Que una de cada 3 personas no es lo mismo que una de cada 2 personas, que es lo que Milei decía que tenían, porque era el balotaje. Claro. O sea, ahora vas a tener... es otra el discurso que puede dar. Hay que ver qué pasa en octubre igual, pero bueno, si estos fueron los números, Claro. Sí, la elección queda- viene complicada entonces. y queda debilitado. Claro. Bueno, se me pasaban un montón de cosas por la cabeza, pero siguiendo con lo que tenemos, con Cristina Fernández detenida y luego los resultados del domingo, Kicillof se consolida con como líder nuevo de la oposición frente a Sí, Milei. sin ¿Vos duda. crees que esto es así? Sí, o sea, yo creo que o sea, hay dos oposiciones, está la oposición peronista o el campo nacional y popular, por decirle, y después una oposición que en octubre acá fue lo que fue Somos en la elección del domingo. Sí, Pero de octubre va a ser un frente que se llama Provincias Unidas, que está conformado por varios gobernadores y varias fuerzas provinciales. sí, porque somos Buenos Aires y es una fuerza provincial, Claro. no tiene peso nacional y es como una especie de separación de varios partidos relacionados a la UCR, en realidad. Exactamente, sí. La UCR y el Claro. partido de Lilita Carrió, la coalición La cívica. coalición cívica. Entonces, me parece que del espacio panperonista, Kicillof que saca varios cuerpos de ventaja. Después, bueno, está la interna, o sea, Cristina sigue teniendo mucho peso por más que esté presa, y si de alguna forma Cristina y Axel no congeniaran o irían con listas separadas, bueno, habría que ver qué pasa en esa interna. Claro. Pero sí, yo creo que hoy por hoy Kicillof Sí. es el principal opositor. Sí, Sí, además el mensaje que se da es claro, hay que unirse para Sí. derrotar lo que está ahora, ¿no? Sí. sí. Es que ese 47% Sí, no sí. se hubiera logrado si no Claro, era con si no unidad. hay unidad. Yo creo que hay bueno, no sé, lo que yo tenía entendido es que la interna viene más por el lado como de Máximo Kirchner con Kicillof, pero la verdad es que los dos son líderes dentro de la provincia de Buenos Aires, fuera de la provincia de Buenos Sí. Aires. ¿No? O sea, también hay que pensar eso. Nosotros estamos pensando, está bien, obviamente estamos analizando las elecciones Claro. de la provincia, pero si uno se va al plano nacional para octubre, bueno, no sé si tienen el mismo peso. Tal vez, bueno, a mí me parece que Máximo no tiene tanto peso en sí, su propia figura, fuera No, de lo no. que es su Sí. familia, ¿no? Entonces digo, por ahí, en ese sentido sí lo veo más claro como líder aquí. Sí Yo a Máximo le respeto varias leyes que sacó como diputado. Él saca la ley ley contra los incendios, que si se quema un campo no se puede hacer especulación Sí, que inmobiliaria. quedó medio... Sí, después Milei con la ley de Claro, bases quedó lo está- suspendida, digamos. Exactamente. Y también tiene el del impuesto a la riqueza. Eso también es de Máximo. Creo que tiene varios aciertos Máximo, pero claramente tiene un poder que se lo da el apellido. Que bueno, nada, es lo que es. O sea, también a veces le debe romper las pelotas, supongo yo. Supongo que sí. Lo que me parece interesante es pensar que en la política esto, obviamente, que tiene peso y que sigue sucediendo. Uno quiere pensar la política en los términos más justos posibles y bueno, a veces eso no existe. O Sí, sea, sí, sí. a veces eso no es real, ¿no? Claro.
Bueno, fueron elecciones muy polarizadas, ¿no? O sea, me refiero a que por ahí estaban más puestas los focos en los dos partidos contrarios, Totalmente. el oficialismo y la oposición. Y hubo poco margen para otras fuerzas políticas, para terceras fuerzas políticas, como fueron por ahí la izquierda, que siempre igual no siempre sale más o menos en un porcentaje, que esta vez estuvo bastante bien, hizo una elección muy buena, o Somos Buenos Aires, que bueno, fue como un desprendimiento. Entonces, ¿crees que en octubre va a pasar algo similar, que también van a estar así de polarizadas las elecciones? Y hay que ver qué pasa con este frente que decíamos hoy, el de Provincias Unidas, sus resultados en el interior. Claro. O sea, a ver, porque está Puyaro en Santa Fe, que tiene buena imagen en Santa Fe, por ahí puede hacer una buena elección. Están los cordobeses, está Santa Cruz, está Corrientes, son varias provincias que van a tener otro volumen que el que tenía Somos. Pero yo creo que la base va a ser una polarización de nuevo, sí. O sea, los Sumos sacarán, no sé, o sea, habría que analizar provincia por provincia, tal vez. Claro. ¿no? Y después hay que ver qué pasa con la economía, porque También. Falta todavía un mes para octubre y Sí, hubo un disparo de dólar, ¿no? Y el dólar se disparó, estaba abajo de 1.400 el viernes pasado y ahora está en 1.450 por ahí. O sea, casi una devaluación del 5% en un día con presión alcista. Claro. Entonces no puede ser que el dólar se dispare y o sea, muchos de los votos que perdió Milei fue gente que no fue a votar, que fue si la economía vuelve a caer, probablemente más gente no va a ir a votar a Milei. Claro. Bueno, eso también es interesante, el nivel de sí. participación que hubo en la elección, ¿no? Que eso habla mucho de lo desencantada que está la gente con la política en general. Y fue, o sea, para la historia de las elecciones provinciales fue baja. Sí. Creo que acá en Bahía, no sé si no fue medio de las más bajas que hemos tenido. 60 y pico, sí, muy baja. Muy baja. Sí, sí. Y yo creo que también es algo que instalaron ellos, hablando de la libertad avanza, algo como que ese disgusto con la política, como que la política era violento, que el Estado era violento, ellos mismos instalan ese discurso y bueno, después la gente tiene apatía y rechazo total, claro, hasta para irlos a votar, o sea, ni siquiera... Claro. Si me estás diciendo que el Estado es violento, que el Estado tiene la culpa de todo, y bueno, a ver, lo único que me queda es no votar. Lo que pasa es que ahora el Estado son ellos, ¿no? Claro. Entonces, o sea, quiero decir, son la libertad avanza en el sentido de que son los que encarnan el gobierno, ¿no? El Estado somos todos. Esa es la gran paradoja, que ellos... Martín Rodríguez, de Tinta Limón, que vino a alguna de la feria del libro de otros años, tenía una frase para hablar del macrismo, que cuando estaba en el poder el macrismo, que decía: hacen oposición de la oposición. Claro. O sea, no son oficialistas. No, claro. Y lo que hace ahora Milei es lo mismo, es kirchnerismo nunca más. O sea, no te estoy proponiendo cosas, te estoy diciendo lo que no quiero. Esto no. Claro. Y sos oficialismo, vos tenés que llevar propuestas. O sea, tal cual. No, Es que un poco esto de cuando Cristina dijo, que fue Cristina, ¿no? Que dijo, armen un frente y ganen las elecciones, que fue, bueno, está bien, hagamos eso. ¿Y cuál es la propuesta? Que no somos Cristina, que no somos el kirchnerismo, que no somos esto, que no somos este modelo de país, el populismo, qué sé yo, había un montón de cosas asociadas como a lo mismo. O lo de la filosofía humana, que ya lo vas a entender, Juli. Ay, eso sí, ya lo vas a entender. Pero quiero decir, ¿no? Como que en 2015 pasó eso, fue, bueno, nosotros venimos a presentar otra cosa, que no sabemos, pero no es esto. No, y no solo eso, te decían que solo con que no estuviera el kirchnerismo en el poder, llovían las inversiones. Sí, claro. Y estamos esperando todavía las inversiones que van a llover desde el gobierno de Macri. Sí, tal cual. Que lleguen pronto, por favor. Bueno, aunque la inflación parecería que está estabilizada, hay otros números que preocupan. ¿Crees que el gobierno luego de la derrota tiene herramientas para que la economía no se dispare? Es muy difícil así arriesgarlo. Yo creo que tiene herramientas. También han demostrado ser muy creativos para sacar herramientas de lugares locos. Pero
Sí, saca es como que rasguñan plata Las piedras, de fondos internacionales que no sabíamos que existían, de repente... Sí, algunos yo diría que son medio dudosos. ¿no? Sí, los Seguimos métodos, sin saber si existen. el tema es si llegan a las elecciones. Después de las elecciones queda claro que vuela todo por los aires. O sea, o algo va a pasar. Yo creo que van a llegar a las elecciones con un dólar arriba de la banda, pero no en 2.000 pesos, no una locura así que... No, claro. Pero que va a llegar muy... Bueno, se especulaba también cuando habló el presidente el domingo que no estaba el ministro de Economía, Caputo ahí, y decían, bueno, los periodistas en forma de chiste, bueno, debe estar trabajando para sostener la economía. Para agarrar el dólar y que no se escape. Sí. Porque supuestamente tenían un plan después de las elecciones. Bueno, les salió mal para ellos, pero el plan sigue, no sigue. ¿Qué es lo que pasa con la economía? Sí. Como que de igual manera están gobernando, o sea, algo tienen que hacer. Y uno, digamos, se me ocurre que debe haber gente que está esperando cambio. No, uno no espera nada de este gobierno. Más, yo creo que este gobierno solo le puede hacer daño al país por la propia ideología que tiene. Pero la gente que todavía espera algo del gobierno, supongo que debe estar esperando moverme a algún jugador, cambiarme a uno, bueno, incorporar gente de otro lado, porque... Y sí, de hecho, bueno, si uno mira a los periodistas que apoyan el gobierno, o que, bueno, lo han apoyado, por más que ellos no digan que no, y que hay una posición neutra, y un poco estuvieron hablando de eso, qué jugadores van a cambiar, si había cambios que se iban a hacer, que se van a adelantar, con respecto a los Menem, con respecto a... Claro, lo de los Menem, bueno, lo están mancando, a Lule Menem está... como una mancha venenosa. Ahí no se ve algo raro también, ¿no? Porque varios de los periodistas que lo bancan están esperando como, bueno, ahora tiene que cambiar algo, ¿no? Están como los grillitos cri-cri a ver qué pasa, porque verdaderamente quieren un cambio y son los que lo bancan. Es que este golpe fue muy duro para yo creo que no lo esperaban. Se está reacomodando todo, o sea, casi 15 puntos es un montón. Sí. Y pensando eso, si fuera una elección para presidente, el peronismo ganaba en la primera vuelta. O sea, no es una paliza desde todo punto de vista. Es que sí, porque uno tiene que pensar que si bien la provincia de Buenos Aires no representa todo el país, es la provincia más poblada de toda la Argentina, claro. ¿no? O sea, entonces, bueno, eso implica, ¿no? Tiene una implicancia muy grande. Y yo creo que también puede tener una repercusión en la próxima elección, que por ahí uno pensaba que los resultados estaban clarísimos, porque si ganaba acá la Libertad Avanza, y ahora, no sé, ¿no? Como que eso también puede generar que la gente revea lo que iba a votar o lo que vota. Y si no fue a votar también. Sí, puede ser que ahora haya un contraefecto y que en octubre vayan a votar más a la Libertad Avanza para que no gane el peronismo. Pero no sé, ya es futurología eso. No, es difícil, por supuesto, no podemos tirar un dato sobre algo que no existe. Pero bueno, de lo que sí podemos hablar es que el dólar, y yo pienso, el dólar ahora subió un poco, ¿no? Tampoco es una locura lo que subió, pero de cierta manera el gobierno nacional se excusa en que ellos, bueno, cumplieron una de sus promesas, que era mantener una cierta estabilidad en la inflación y en el dólar. Que si uno mira los medidores, y no solamente los nacionales, sino los locales, si miramos el CREVA, si miramos IPC online, se estabilizó en más o menos un 1%, un 1-2%, que no es mucho para lo que nosotros solemos tener de inflación. Ahora, yo lo que no sé y no veo es si eso se traduce a la vida de la gente, porque sí, la inflación se estabilizó, ok, bueno, ¿y qué pasa con los salarios? Los salarios también se estabilizaron en el año pasado. Entonces, el problema es que, si bien no es una inflación altísima para lo que solemos tener, esto no ha beneficiado, yo creo, a la población en su mayoría de una manera que uno lo haga palpable, no visible. Y sin hablar de la cantidad de despidos que hay, sin hablar de que no hay trabajo. Despidos y salarios paralizados. Claro, de que muchas de las personas que estaban trabajando en la obra se tienen que ir a lugares como Neuquén o irse a otros lados porque no hay trabajo. Es que ellos siempre hablan de 3 anclas para contener la inflación, que son el dólar planchado e interferido, pisar las paritarias, o sea que ningún gremio suma más de un 1% mensual, incluso en algunos casos menos. Y
y no emitir. No emitir plata. Para que no haya déficit fiscal. Entonces, es como... Con esa es recesión, sí o sí es recesión eso. Si hace que la gente no pueda ganar más, siempre por abajo de la inflación, porque la inflación siempre superó el 1% en todos los meses, hasta en el mejor mes. Que dicho sea de paso, era la inflación que tenía Cristina, y que con Cristina era, no sé, Patricia Bullrich salía diciendo que era un montón, y ahora no dice nada Patricia Bullrich. Total. Bueno, voy a pasar, por más que hay muchas cosas muy interesantes para seguir hablando de esto, porque bueno, el discurso del presidente también fue sorpresivo para muchos de nosotros. Sí. Voy a pasar al plano local porque nos interesaba también un poco conversar sobre esto. El intendente ahora va a seguir teniendo minoría en el Consejo Deliberante con 8 concejales. ¿Cómo crees que va a funcionar en los próximos 2 años que le quedan de gestión a partir del momento en el que asuma? Yo creo que en el tema del Consejo la va a tener muy complicada, medio que se podría resignar a que no va a tener muchas ordenanzas, salvo que sean muy amplias y abarcativas de gente. Después lo que yo creo, la verdad, es que el Consejo Deliberante ya no tiene un peso muy importante como por ahí tenía hace unos años. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chico también, que yo vengo de una familia más politizada, yo conocía los nombres de los concejales, no de todos, pero conocía 5 o 6 concejales. Ahora vos le preguntás a cualquiera y nadie conoce ningún concejal. Justo estuvimos hablando de eso, sí. Y es como eso hace que no haya muchos cambios en el consejo. No es que vos podés sacar, sale una ley y de repente le cambia la vida a la ciudad. No está pasando eso, y me parece que es porque como que se estancaron, o sea, no hay concejales con ganas de... No, las ordenanzas tratan temas como muy... Sí. A ver, no digo que no sean importantes para la ciudadanía, pero tal vez no son esenciales. Muchas veces son pedidos, son reclamos, son más que otra cosa, cuando en realidad lo que tendría que movilizar es ordenanzas que realmente cambien la vida de la gente. Claro. Exactamente. Más estando en una situación clave como lo está atravesando Bahía Blanca, venimos de una inundación, de un temporal, 2 temporales, uno de granizo y uno de viento. Claro, y se necesita que alguien haga algo. Alguien quiere pensar en los niños. Quiere pensar, por favor. Pero bueno, yo creo que este es un golpe también, sí. Porque lo mínimo que pretendías hacer ahora es como, bueno, okay, hay menos representatividad. A nivel, vos decís, de la intendencia. Sí, la intendencia, sí, es un golpe duro. Y si bien siempre es normal que saquen menos votos en la legislativa, se perdieron ahí un 6% de votos de Fuerza Patria desde 2023 a hoy. Sí, y quieras o no, son bastante. Aparte, lo que sorprende tal vez para nosotros es el tema de cómo votaron los bahienses, ¿no? Porque en la provincia perdió la Libertad Avanza, pero acá ganaron, ¿no? Sí. Con 45% casi. 46,19 me lo anoté. Muy bien. 31,11% de Fuerzas Patria. O sea que ganaron bastante. Con bastante diferencia. No, es la verdad, eso es sorprendente. Es sorprendente. Yo creo que no... Siendo tal vez un gobierno que podemos decir que le dio la espalda a los bahienses en una oportunidad y que después, bueno, vetó la ley de emergencia, ¿no? Vetó la ley de emergencia, lo que hizo lo que pasó con la inversión que iba a haber de Petronas e YPF. Otro tema. En el puerto. Sí, la cantidad de trabajos que se perdieron ahí. Eso, evidentemente, yo creo que lo que pasa es ignorancia, de que gente que no sabe esa parte. Que no sabe que... O que sabe y quiere hacer la vista gorda. También está la cuestión algorítmica de que yo me muevo con medios, entonces solo lo escucho. Milei dijo que todo se cayó por el soviético de Kicillof. Entonces, si vos te quedas con esa lectura y nada más, bueno, entonces lo perdió Kicillof.
Y con la inundación pasa un poco lo mismo, como los que salieron a dar la cara son Subiele y Catopodi. Y quedaron pegados. En cambio los otros vinieron acá, se sacaron fotos, hicieron un poco de circo y quedaron bien. Y después se fueron, y a la gente me parece que le terminó echando la culpa más al municipio, y bueno, por ahí la provincia no sé, pero sí al municipio, de lo que le echó la culpa a Nación, cuando esto es una catástrofe que requería que Nación participe. No Entonces, somos una ciudad aislada. Claramente necesitamos la ayuda de Nación. Porque yo creo que el intendente Federico Subieles tendría que haber manifestado más públicamente que no se estaba ayudando desde Nación, e incluso decir, mira, Bahía aporta estos millones de pesos por mes a las arcas nacionales. Claro. Pues, copate. Claro, ayúdanos un poco. No te estamos pidiendo algo, ni siquiera, acabamos de sufrir una tragedia. Claro. Yo creo que ahí sí algo hubo... tibio en ese sentido, ¿no? También había, no sabían algunos comentarios de la militancia como de gente que no milita, pero de gente que quería que el intendente salga a hablar de que Nación nos estaba ayudando. O sea, lo que sabíamos la mayoría, pero que lo diga él oficialmente. Bueno, acá Bahía Blanca se tiene que reconstruir con ayuda nacional y no están aportando la ayuda nacional. Yo creo que sí. Claro, a mí me parece dos cosas con respecto a esto, que es que por un lado pienso que la gente culpa a lo que tiene más cerca. Sí. Hay gente que la pasó muy mal, hay que decirlo también, la pasó muy mal y la sigue pasando mal, porque esto no es una cosa que pasó y ya está. Entonces me parece que en ese sentido, obviamente uno le va a dar la responsabilidad al intendente porque es la figura que se tiene que ocupar de la ciudad. O sea que yo por ese lado entiendo esa parte. Ahora, la verdad es que yo pienso que la gente o ha hecho la vista gorda o la verdad que no lo sabe o no tiene interés en conocerlo con respecto a la responsabilidad del gobierno nacional, porque eso para mí estuvo muy claro en un montón de momentos. En el temporal directamente dijo, el presidente vino y dijo, bueno, arréglense con los recursos. Yo confío que se van a poder arreglar con los recursos que existen. Y bueno, no, la verdad es que tuvo que venir la provincia a hacer un auxilio. Habiendo escuelas también que dependían y que no se hizo nada. Habiendo instituciones que vos decís, bueno, una escuela tiene que entrar en funcionamiento y al presidente no importándole. No, totalmente. Eso en el temporal. Y luego, bueno, con el respecto a Petronas, realmente yo creo que es una inversión que se perdió por una pelea que no tendría que haberse dado entre la política nacional y la política provincial, realmente innecesaria, porque no solamente no vino a Bahía, no vino a ningún lado. La inversión voló, se fue. Completamente innecesario tampoco eso, ¿no? Y también, bueno... que en la inundación, bueno, esto de vetar la ley de emergencia porque ya se habían pagado unos subsidios que me parece que fueron muy opacos. Fueron muy pocos en relación a lo que además se esperaba. Además de que hacían propaganda política diciendo que iban a dar 3 millones y mucha gente, bueno, en mi caso tuve 1,60 m adentro de la casa y no dieron 3 millones de pesos. Encima te decían, hay que ver según el área geográfica, según cuánto entró a tu casa. Bueno, perdiste todo, perdiste hasta el auto, no bastaba. Y 3 millones que lamentablemente no te alcanza para recomponer todo. O sea, ya perdiste un auto vale más de 3 millones. Y la realidad es que no ayudaron para nada. Desde Nación no se ayudó para nada. Total. Y como vos decís, Juli, siempre uno trata de echar la culpa, bueno, a quien uno tiene cerca y a quien uno ve. Porque también el equipo del intendente de Fede estuvo recorriendo los barrios, hacían reuniones con cada vecino, los vecinos se iban y se quejaban, les gritaban todo y ellos muy amablemente poniendo sus caras, poniendo sus números de teléfonos, que se quejen las veces que era necesario que ellos le iban a atender. Y bueno, se vio esto, que para mí fue rarísimo, porque hubo mucho acompañamiento desde la intendencia. Está bien, se pueden criticar algunas cosas, podemos ver punto por punto, pero es raro que hayan ganado acá con tanto porcentaje. No, es increíble. Además, bueno, yo tengo acá anotado que Felipe Fernández, un concejal ahora en Bahía Blanca, dijo que definitivamente Bahía Blanca es el bastión liberal en la provincia de Buenos Aires. O sea, como que concejal electo.
única luz, sí, Y que que lo le peor vende es que esperanza es Bahía Blanca. Un poco tiene razón. Y que la gente lo recibe muy bien al presidente. O sea, ¿qué les pasa a los bahienses? La verdad es raro. ¿No es acaso lo que todos nos preguntamos? Yo escuchaba noticias y decían, bueno, las elecciones en Bahía Blanca, raro lo que pasó en Bahía. Y seguían hablando de otra cosa, era como, ni siquiera se puede explicar. Sí, Algunos ya nos explicar. desearon otra inundación, eso me parece mucho, me parece que es desconocer lo que pasó acá y lo difícil que fue para todos. Sí. Pero bueno. Es que gente apoyando... No debería decirse ni en chiste. Porque claramente gente que no la vivió. No, pero... Claro. Igual viendo un montón de gente que se movilizó desde Buenos Aires, ayudando todo, y es como, bueno, a ver, en realidad no te ayudó Nación. Sí. Como te ayudó la gente, como vos, con lo que tenía, porque tampoco es que muchas veces no sobran cosas. Hay gente que donó de lo que tenía ahí y se privó para darlo. Sí, yo, creo que igual de cierta manera, como podría decir, lo entiendo de cierta manera, a pesar de que, no, en realidad no lo entiendo, pero bueno, convengamos que Bahía siempre tuvo una votación, Bahía nunca fue peronista, ¿no? Vamos a empezar por eso. Sí. Bahía nunca fue peronista, pero hay que hacer esta salvedad, desde todo lo que va del siglo, hubo 6 elecciones a intendente y el peronismo ganó 4. O sea, no es que tampoco es tan no peronista. Lo que pasa es que los gobiernos, saquemos a que tuvo la mala suerte de tener 2 tragedias, hablemos de los 3 los que terminaron. La verdad que... Y no dejaron una muy buena imagen. La verdad que no. En la gente. La verdad que no. Y no, o sea... No, igual yo sigo sosteniendo que Bahía igual no es una ciudad peronista. Creo que Bahía vota en base a lo que cree que necesita. O sea, que los ciudadanos votan eso. Sí, totalmente. Y creo que porque se veía las cosas que se estaban haciendo. Porque el GAI, la verdad que había sido una gestión muy difícil, por no decir de otra manera. Y bueno, yo creo que eso llevó a que ganara sus fieles las elecciones, pero también, ahora pasó esto y los vecinos no están conformes. Y bueno, o sea, a pesar de que yo considero que ha manejado la catástrofe de la mejor manera que ha podido, siempre hay algo que falta. La gente siempre necesita un montón de cosas en este contexto. Encima es una necesidad extrema en muchos casos. Entonces, por ese lado es que digo que puedo entender por qué no es que es evidente que no se ha canalizado bien, o sea, la angustia y todos los sentimientos negativos que vinieron con la catástrofe, con las catástrofes. O sea, o sea, evidentemente se ha decidido que era culpa del municipio, o que el municipio tendría que haber dado la respuesta, o la provincia, no sé, pero no Milei, no el gobierno de Milei. Claro. Bueno, también es pasar un poco lo que pasa siempre, ¿no? Se pasan la pelota y, bueno, cae en el que... la papa caliente. Cae, sí, tal cual. Bueno, vamos a cerrar con un tema que quiero que comentes un poquito. Sí. Por si no lo sabían, Leandro Reta escribió un libro que se llama 10 Industrias Estratégicas, un plan de desarrollo industrial popular y soberano. Por ahí contanos un poco de qué se trata, a pesar de que el nombre ya nos dice algo, y por qué quisiste escribir sobre eso. Yo lo que me motivó a escribir es que todo el tiempo estamos debatiendo nombres de candidatos. De hecho, mismo hoy hablamos, y Axel Heras y nunca no termino de entender, por ejemplo, en el espacio de Fuerza Patria, cuál sería la diferencia de programática si gana uno o gana otro. O sea, por ahí hay algunos que son muy antagonistas, pero entonces se me ocurrió empezar a pensar propuestas concretas que se puedan convertirse en leyes, que puedan financiarse, que tengan financiamiento propio y que impulsen estas 10 industrias estratégicas, que bueno, yo detallo por qué son estratégicas y por qué se vinculan entre sí y cómo ese crecimiento podría ayudar al país en un plan a largo plazo, porque medio que la idea sería buscar políticas de Estado, digamos. O sea, que si después cambia un gobierno,
se puedan seguir con esas políticas más allá de que cambie de signo político. Algo más allá de los gobiernos o de los candidatos, como decías recién. Exactamente. O sea, ese fue el motor por el que lo empecé a escribir. Y después me embalé, porque por ahí iba a ser un artículo chiquito, una cosa chiquita, y me embalé. Así comenzó. Y terminó siendo un libro. Muy bien. que presentaré prontamente y todavía es un misterio. Justo te lo estaba por preguntar. Sí, pero no puedo decirlo. No podés revelar los detalles. Revelar. Bueno. Sí puedo decir que va a haber una personalidad de la UCR muy destacada y una personalidad del PJ muy destacada, y que las dos personas debatirán la introducción del libro. Y bueno. Bien. Interesante. Entonces, no podemos decir nada sobre la presentación todavía, pero prontamente vamos a dar más detalles de esto. Y seguramente que compartamos en la radio y en Instagram, sí, y en las redes, sí. Trasquintú, todos nuestros detalles. Sí, cuando ya se pueda decir. Así que bueno, muchas gracias, Lea, por acompañarnos para charlar de todo esto. Le costó un montón llegar hasta acá, chicos. Pero bueno, la verdad es que esperamos que esta columna pueda seguir realizándose con regularidad, nos gustaría. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte, pero que